Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos todos, en el corazón de Cristo. Les saludo con mucho cariño en esta nuestra quinta sesión y última de esta semana, de este curso, experiencia, taller, encuentro. Señor, enséñanos a orar, que transmitimos desde aquí, desde nuestra parroquia de San José del Mar de Cozumel. Muchas gracias a cada uno de ustedes por enlazarse a esta transmisión, por dedicar este tiempo, un rato, para profundizar en nuestra vida de relación con Dios, en este trato íntimo, personal, vivo, con el Dios verdadero. Desde hace algunos días iniciamos esta experiencia también en este contexto de la contingencia sanitaria que a nivel mundial estamos viviendo todos. Estamos en casa, estamos compartiendo prácticamente las 24 horas del día con nuestros seres queridos. Estamos también sintiendo esta profunda necesidad de orar, de dirigirnos a Dios, de hablar con Dios, de tratar con Dios. Y desde hace 5 días ya con este de hoy, pues estamos haciendo juntos, queridos hermanos, esta experiencia. Les recuerdo que hemos estado tomando todos los días un pasaje de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, el libro del creyente, del cristiano, del católico. Ahí vamos escuchando, meditando y tratando de encontrar aquellos rasgos, aquellas luces, aquellas inspiraciones que Dios quiera concedernos para iluminarnos y aprender a orar mejor, a dirigirnos a Dios y a tratar con Dios con más profundidad, pero también con más humildad, con más serenidad y con más alegría también. Yo les invito, queridos hermanos, a que en este día de hoy tomemos un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Solamente también quisiera recordarles, queridos hermanos, que para aprender a orar mejor, tenemos que orar más, con más frecuencia. ¿Por qué? Porque dice un dicho popular, ¿verdad?, que la práctica hace al maestro. Si nosotros queremos verdaderamente ser unos maestros, vamos a ponerlo de esta manera, en este arte, pero también es un don de Dios, ¿verdad?, de la oración, ejercitándonos en esta disciplina, porque también la oración, queridos hermanos, requiere una disciplina, requiere un horario, requiere un tiempo, requiere también de nuestras energías, de nuestra atención, requiere también de nuestra disponibilidad. Y entonces, queridos hermanos, con el paso del tiempo y con la experiencia, vamos adquiriendo esta facilidad y esta familiaridad en el trato íntimo y personal con Dios.
Claro que como lo hemos estado meditando a lo largo de estos días, nuestra relación con Dios es un misterio, porque el mismo Dios es un misterio insondable. A Dios nadie lo ha visto jamás, con toda su gloria, con toda su plenitud. Y nosotros también somos un misterio. Cada quien tiene su carácter, cada quien tiene sus aptitudes, cada quien tiene pues sus rasgos de personalidad que a veces nos inclinan más o menos hacia la vida de oración. Y si Dios es un misterio y nosotros también lo somos, entonces este encuentro, queridos hermanos, entre Dios y nosotros, pues es un verdadero misterio. Como lo vamos a ir meditando, ¿verdad?, a lo largo de estas sesiones, gracias al Espíritu Santo que nos conduce, que viene a nosotros, es que podemos ir haciendo esta experiencia de la oración. Y ya, queridos hermanos, vamos a pasar al texto que les invito a que reflexionemos hoy, sabiendo que también hoy en la noche o mañana durante el día, ojalá y podamos disponer un tiempo para profundizar en estas conversaciones que estamos teniendo. Dicen los pedagogos, ¿verdad?, y los encargados de enseñar, que las cosas tenemos que repetirlas una y otra vez, porque si no se nos olvidan. Si nosotros meditamos hoy estos aspectos de la vida de oración y no los recordamos o en la noche o mañana durante el día, entonces se nos van a olvidar naturalmente. Y lo que se deja de recordar se deja de vivir. Por lo tanto, queridos hermanos, yo les invito a que lo que reflexionemos hoy y todos los días, busquemos otro tiempo en el día, en la noche, como lo meditamos también hace algunos días, para revisar, para recordar. Incluso tienen ustedes ahí en casa la facilidad de volver a escuchar esta charla. A lo mejor tomamos algunos apuntes, a lo mejor escribimos ahí en nuestra Biblia algunas palabras que nos ayuden a aprender, queridos hermanos, a orar, en este caso, ¿verdad? Pero también tenemos la posibilidad de volver a escuchar o a meditar o a volver a ver estos videos, estos audios. A lo mejor mientras estamos haciendo otra cosa. Si estamos haciendo alguna acción mecánica, vamos a poner algo, no sé, lavar los platos, ¿no? O si estamos ahí limpiando, no sé, el jardín, o estamos pintando ahí nuestra casa o arreglando, ¿verdad?, alguna acción mecánica que no requiera tanto la atención mental, entonces podemos poner este audio y vamos recordando lo meditado, queridos hermanos. Y entonces sí, iremos interiorizando los principios que aquí vamos estudiando y los vamos a ir haciendo vida. Porque se trata, queridos hermanos, de vivir lo que aprendemos. Y eso es precisamente, queridos hermanos, algo de lo que vamos a platicar hoy. Después de esta introducción, queridos hermanos, iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47.
un pequeño texto, nada más. Hechos de los Apóstoles, si quieres buscarlo ahí en casita. Es el libro que también meditábamos ayer. Ayer meditábamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 1. Hoy vamos a pasar al capítulo 2 de este libro, para tomar este texto del capítulo 2, versículos del 42 al 47. La vida de las primeras comunidades cristianas. Vamos a fijarnos en eso, queridos hermanos. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿Cómo oraban los primeros cristianos? Porque eso para nosotros puede ser una gran luz. Porque si en los orígenes comenzó a vivirse de esta manera la relación, ¿verdad?, misteriosa de Dios, de Cristo con su iglesia, pues también, queridos hermanos, esto es para todos los siglos. Las primeras comunidades son un modelo, un ejemplo a seguir de cómo deberían ser hoy nuestras comunidades cristianas. Llámese parroquia, llámese grupo apostólico, llámese movimiento o llámese familia, porque también una familia es una comunidad cristiana. Recordemos que el Santo Padre y nuestro obispo también, Monseñor Pedro Pablo, nos ha invitado a redescubrir la familia como una iglesia doméstica. La iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, ahí están reunidos en casa. La familia es una iglesia doméstica, y más en este tiempo, en el que prácticamente se ha abierto una iglesia en cada casa. Qué bonito es cuando la familia se reúne a orar. Hoy, por ejemplo, que iniciamos el mes de María, el mes de mayo, muchas familias han comenzado a rezar el rosario. Les invitamos, y lo seguiremos haciendo, queridos hermanos, a tomar el rosario. Si podemos, orar en familia también. Recordemos aquellas palabras de San Juan Pablo II. La familia que reza unida, permanece unida. La familia que reza unida, permanece unida. ¿Y cuánto necesitamos y anhelamos permanecer unidos? Sobre todo a propósito de esta pandemia que estamos viviendo todos. Quisiéramos estar todos muy juntitos y no separarnos. Si ahora que tenemos que guardar esta sana distancia, ¿verdad?, tenemos unas ganas de abrazarnos, tenemos unas ganas de darnos un beso, tenemos unas ganas de apapacharnos, y decimos no, y hasta se nos ha dicho, mira, si vas a visitar a algún ser querido, de preferencia no lo visites, y si lo vas a visitar por necesidad, pues con toda precaución guarda esa sana distancia. Entonces, queridos hermanos, pues la familia es una iglesia doméstica, una iglesia en el hogar. Vamos a escuchar, queridos hermanos, este texto y vamos a tomar algunos elementos que nos ayuden en nuestra vida de oración, en nuestra relación personal con Dios. Dice así: los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno. Con perseverancia, acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios
y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes a aquellos que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Tomemos, hermanos, algunos elementos que nos ayuden a ampliar nuestra visión de la vida de oración. En primer lugar, dice que los que habían sido bautizados. Yo te pregunto, ¿eres bautizado? ¿Qué ha sido de tu bautizo? ¿Es importante para ti ser bautizado? Es significativo, queridos hermanos, para nosotros haber recibido el sacramento del bautismo. ¿Es algo que valoramos? ¿Es algo que agradecemos? El ser bautizados. Fíjense, queridos hermanos, a la mayor parte de nosotros, me parece, a un servidor y quizá a muchos de ustedes, nos bautizaron cuando ni siquiera teníamos uso de razón. Estábamos tan chiquitos que ni nos acordamos. No así con otros sacramentos. Por ejemplo, cuando hicimos nuestra primera comunión, yo creo que todos nos acordamos. O cuando recibimos algún otro sacramento. Por ejemplo, el matrimonio o el orden sacerdotal. Cuando recibimos esos sacramentos, queridos hermanos, pues lo más seguro es que nos acordemos de ello. Y quizá por eso estos sacramentos son relevantes. Pregúntenle a ustedes si para un casado acaso no es importante el día de su boda. O para un sacerdote el día de su ordenación. El día de su ordenación. O para cualquiera de nosotros el día que hicimos nuestra primera comunión. Pero el día de nuestro bautismo, bautizo o bautismo, de cualquiera de las dos maneras, a lo mejor no es tan importante porque no éramos conscientes y quizá por eso no lo valoramos tanto. No es el caso, ¿verdad? Porque no vamos a tener tiempo hoy de darnos cuenta o redescubrir la grandeza de ser bautizados, de haber entrado en comunión con Dios, con la Santísima Trinidad. Cuando se nos derramó agua en la cabeza el día de nuestro bautismo, el sacerdote dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, queridos hermanos, nos enseña nuestra fe católica, que en ese momento comenzamos a tener una vida de comunión con Dios, aunque no nos hayamos dado cuenta. Nuestros padres y nuestros padrinos se comprometieron a enseñarnos la fe. Cada uno sabe si sus padres y sus padrinos cumplieron con esta promesa o no. Pero muy frecuentemente no. A lo mejor nos bautizaron, pero no nos transmitieron la fe, ni el conocimiento de Dios y de nuestra religión. A lo mejor por eso, queridos hermanos, nuestro bautismo no es significativo, no es representativo para nosotros. Pero fue el día en que comenzó nuestra vida espiritual, cristiana, católica. Porque como lo vamos a ir viendo más adelante, también otras culturas y otras religiones
tienen su propia vida espiritual, tienen su propia espiritualidad. Pero para nosotros creyentes, cristianos, católicos, nuestra vida espiritual es así, cristiana, vinculada a Cristo y vinculada a la iglesia. Y eso comenzó, queridos hermanos, misteriosamente desde el día de nuestro bautismo. Hay que orar entonces para nuestro tema. Hay que orar como bautizados. Cuando te dirijas a Dios, cuando hables con Dios, trata como quien ha sido bautizado, como quien está en comunión con la Santísima Trinidad, como quien es hijo de Dios, porque el bautismo nos hace plenamente hijos de Dios. Nos une a Jesucristo, ¿verdad? Dentro de algunos días vamos a escuchar en la Santa Misa que Jesús dice eso. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Es decir, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Y si permanecen unidos a mí van a dar mucho fruto. Nosotros, queridos hermanos, por haber sido bautizados, estamos unidos a Cristo así como una rama está unida al tronco. Así es nuestra unión con Jesús. Una unión sacramental, pero real. Es una unión espiritual. Por tanto, queridos hermanos, hay que orar unidos a Cristo. Aunque a lo mejor tengamos pecados, culpas, caídas, queridos hermanos, que lastiman o que hieren esta unión con Cristo. Pero estamos unidos a Él. Estamos en la iglesia. Entonces, queridos hermanos, cuando vayamos a orar, acordémonos que desde el día de nuestro bautismo estamos en comunión con Dios, con el Padre, somos sus hijos. Con el Hijo estamos injertados a Cristo, estamos unidos a Él. Y con el Espíritu Santo somos templos vivos del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo está en ti, está en mí, está en todos. Entonces hay que orar así, teniendo en cuenta de que somos bautizados y de que el Espíritu Santo habita en nosotros. A veces, queridos hermanos, como lo hacíamos ayer y como lo debemos hacer siempre que oremos, hay que invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Pero cuando pedimos Espíritu Santo, no quiere decir que no lo tengamos, sino que pedimos más y pedimos que llegue a su plenitud la influencia del Espíritu Santo en nosotros y que seamos conducidos por Él y que dejemos nosotros que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Eso es lo que pedimos cuando pedimos Espíritu Santo. Ya veíamos ayer que la palabra espíritu significa soplo, aire, viento. Nosotros necesitamos el aire y el viento para respirar, el viento de afuera. Pero también el aire está dentro de nosotros, está afuera y está dentro. Nuestros pulmones, nuestras células, ¿verdad? Pues tienen oxígeno. Entonces el Espíritu Santo, que es el soplo, le pedimos a Dios, danos Espíritu Santo, pero también en nosotros hay Espíritu Santo, está el Espíritu Santo. Como el oxígeno, ¿verdad? Que está afuera, pero también está dentro de nuestro cuerpo. Así es Dios, está afuera, está dentro. Como diría San Pablo, en Dios nos movemos, en Dios existimos, nos movemos y somos en Dios. Así como un pez está en el agua, así nosotros también vivimos en Dios. Entonces, queridos hermanos, redescubramos la grandeza de nuestro bautismo y oremos como bautizados, unidos a Dios.
a la Santísima Trinidad. Me parece que ese es un primer punto, queridos hermanos, que podemos tomar para aprender a orar mejor. En segundo lugar, dice la palabra que los que habían sido bautizados se dedicaban a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Punto. Ahí termina el versículo 22. Fijémonos, queridos hermanos, 4 aspectos que caracterizan la vida de los primeros cristianos. 4. Aparecen todos juntitos en el versículo 22. Los que habían sido bautizados se dedicaban, en primer lugar, a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Yo te pregunto, ¿cómo andas en eso? Evidentemente, hermano, te felicito, porque de alguna manera estás ahora escuchando la enseñanza, ¿verdad? Yo no me considero así un gran apóstol, para nada. Dios sabe, conoce mi corazón y mi alma. Pero yo te pregunto, ¿qué tal está tu disposición para escuchar las enseñanzas de la iglesia, de los apóstoles de hoy, de los sacerdotes, de los catequistas, del Santo Padre, de nuestros obispos, de algún libro? Ahora que es tan fácil, queridos hermanos, escuchar las pláticas del padre tal o del otro padre tal, ¿verdad? Esa es la disponibilidad para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Si queremos orar mejor, queridos hermanos, necesitamos escuchar constantemente la enseñanza de los apóstoles. Porque eso es lo que va iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿lees? Digo, ahora estamos leyendo las Escrituras, pero ¿tú tienes algún libro de vida espiritual? Hermano, ¿no sabes cuánto nos ayuda en nuestra vida espiritual y en nuestra oración el tomar algún buen libro de vida espiritual, de vida cristiana? Hay una infinidad y ahora están en las redes también. Entonces, para orar bien, queridos hermanos, necesitamos escuchar la enseñanza de los apóstoles, es decir, de aquellas personas que viven su fe y que quieren transmitirla, que Dios los llama a transmitirla. Primera característica de los primeros cristianos. En segundo lugar dice, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos. La comunión, la vida en comunidad. Ya lo decíamos ayer, queridos hermanos, ninguno vive solo. Hay del solo. Todos vivimos en comunión, en una comunidad, en una parroquia, en un grupo, en un movimiento, en nuestra misma familia. Vivimos unidos. Queridos hermanos, nuestra relación con Dios no puede ser meramente intimista, así egocéntrica, ¿verdad? Yo con Dios nada más platico, me relaciono con Él y con la misma salgo y luego, ¿verdad? No. Necesitamos de la experiencia de la vida en comunidad. Desde la familia, bueno, desde el matrimonio. 2 ya son comunidad. 3, 4, 5. Recordemos aquellas palabras de Jesús. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La importancia de la vida comunitaria, hermanos. Si queremos que nuestra oración sea profunda, íntima con Dios, necesitamos vincularnos a una comunidad cristiana, a una comunidad, a una parroquia, a un grupo, a un equipo de servicio, ¿verdad? Hasta el simple hecho de asistir a la Santa Misa el domingo o cualquier día es una experiencia de comunidad que nos ayuda a orar. Entonces, los apóstoles, los discípulos se reunían a eso, a escuchar la enseñanza de los apóstoles,
vivían unidos, participaban en la fracción del pan. Y aquí yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Jesús, Eucaristía, con el pan? La fracción del pan, queridos hermanos, no se refiere a compartir el pan en las casas. De eso va a hablar inmediatamente 2 o 3 versículos después. Dice, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Sí, ese es el pan material, el pan físico, el que tenemos ahí en casa, el alimento, que también es parte de la vida de la comunidad cristiana. Pero la fracción del pan se refiere a la Eucaristía. Así se llamaba antes la reunión donde se celebraba la Eucaristía, es decir, la Santa Misa. La Santa Misa al principio no se llamaba así, eso es otra historia, quizás lo platicaremos en otro momento. Pero el nombre original de la reunión de los discípulos para comer el cuerpo y la sangre de Cristo se llamaba la fracción del pan, lo que hoy le llamamos la Santa Misa. ¿Cuál es tu relación con la Santa Misa? Y esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque algunas personas dicen, pues yo en mi casa nomás platico con Dios. Es más, hasta puedo leer, pero eso de ir a misa, a mí nomás no. O eso de participar en la vida de la comunidad, a mí nomás no, no se me da. Yo aquí vivo mi relación con Dios nada más. No es lo que hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos sí, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos, vivían en comunión, sí, partían el pan en las casas, sí, compartían los alimentos, sí, pero también participaban en la fracción del pan. ¿Y tú participas en la fracción del pan? Eso es parte de nuestra vida espiritual, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora que estamos escuchando en la misa diaria, ¿verdad? El capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús nos está hablando, yo soy el pan de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántas enseñanzas del Señor, cuánta motivación Jesús nos da para acercarnos a Él, al pan de la vida, a la Eucaristía? Si queremos que nuestra vida de intimidad con Dios sea profunda, hay que participar del pan de la vida, de la fracción del pan. No basta con quedarse en casa, ser buenas personas y tener allá una vida espiritual. Y en cuarto lugar, queridos hermanos, el cuarto distintivo de las primeras comunidades, dice, se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. El cuarto distintivo de la comunidad es la oración. Participaban de la oración. ¿A qué se reunían? A orar. No es el caso ahora, queridos hermanos, lo vamos a tocar también el tema en alguna de las siguientes reflexiones. Pero hay dos maneras generales de orar. Una, personalmente. Dos, en comunidad. Pueden orar 2, 3, 4, 1000 o miles. Pero la oración, queridos hermanos, también es un rasgo distintivo de las primeras comunidades cristianas. Entonces, yo creo, queridos hermanos, que ojalá nos quedemos hoy, estamos llegando al final de esta reflexión, nos quedemos hoy que para fortalecer y vivificar nuestra relación personal con Dios, necesitamos vivir estos 4 aspectos que vivían los cristianos desde el principio.
El primero de ellos, la enseñanza de los apóstoles, estudiar, aprender, escuchar, leer, enterarse. Primer distintivo. Segundo, vivir en comunión, la convivencia fraterna. Nadie vive solo, no es conveniente vivir solo. Necesitamos vivir en comunidad. En tercer lugar, participar en la fracción del pan. Y en cuarto lugar, orar personalmente y en comunidad. Estos 4 aspectos, queridos hermanos, ya con esto terminamos, ¿verdad? Yo los he comparado como con las 4 patas de una mesa. Si tú quieres que tu vida espiritual y tu vida cristiana sea estable, fuerte, ¿verdad? Como una mesa sólida, necesitas vivir estos 4 aspectos. ¿Qué pasa si a una mesa de 4 patas le quitamos una? Lo más probable es que se caiga. ¿Por qué a veces sentimos que no somos plenamente cristianos? Que no somos plenamente felices, que no nos llena nuestra fe, que no nos llena nuestra religión, que nuestra relación con Dios no es fuerte, no es intensa, no es viva. ¿Cómo están esos 4 aspectos y esas 4 dimensiones de nuestra vida? Si a una mesa de 4 patas le quitas una pata, lo más seguro es que se venga abajo. Peligrosamente está nada más puesta así. Y si le quitas 2 o 3, de plano, queridos hermanos, es un desastre. A veces por eso nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración es un desastre. ¿Por qué? Porque necesitamos considerar esos 4 aspectos para tener una vida integral. Hoy se le llama holística, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como tener en cuenta todos los aspectos de nuestra fe cristiana. La enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, participar en la fracción del pan y orar juntos y también de manera personal. Esos son los 4 aspectos, queridos hermanos, que van a sostener nuestra vida y nuestra fe cristiana. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Este curso, estas charlas que estamos teniendo, pues concluimos hoy la primera semana. Van a ser 4 semanas, de lunes a viernes. El sábado, pues podemos hacer otras cosas. Ahí está el rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Está la participación en la misa. Desde luego, hemos empezado a hacer el Ángelus hoy, ¿verdad? Discúlpenos porque subimos un poquito tarde el archivo, el documento, pero esperamos ya a partir de mañana que llegue, ¿verdad? A las 12 en punto, quizás unos minutos antes ya esté publicado, para que podamos hacer el Ángelus personalmente o en familia, en este mes de mayo, mes de María, queridos hermanos. Y el domingo, pues la Santa Misa también. Entonces, el próximo lunes, queridos hermanos, les esperamos con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho gusto.